Él la llamó su nueva esposa. La sala se quedó en silencio, esperando mis lágrimas. Yo sonreí. Bienvenida a la familia, susurré, entregándole el acuerdo prenupcial que él había olvidado. Fíjate en la cláusula de infidelidad. Es matadora. Hola a todos. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Antes de empezar mi historia, me encantaría saber de qué ciudad me están acompañando. Por favor, siéntanse libres de compartirlo en los comentarios. Ahora, permítanme llevarlos al interior de esta historia. Esa noche hacía frío en la terraza del Copacabana Palace. El aire era tenue y cortante y olía a una extraña mezcla de perfume caro y el tubo de escape de las calles de la ciudad de abajo. ¿Conocen ese olor? Es el olor de la ambición. Es el olor de São Paulo. Yo estaba junto a mi marido, Rodrigo Almeida. Si lees los blogs de negocios, conoces a Rodrigo. Es el multimillonario tecnológico hecho a sí mismo, el visionario que construyó Almeida Capital de la nada. Esa es la historia que a él le encantaba. Era limpia, era brillante, y era la herencia perfectamente brasileña que quería dejar. Pero yo conocía las partes de esa historia que él convenientemente borró. Yo era la que equilibraba las cuentas los primeros 3 años. Yo sabía de dónde vinieron los primeros millones de capital inicial. Yo sabía qué regulaciones se eludieron, qué socios fueron estratégicamente eliminados de la historia de la empresa en el momento en que dejaron de ser útiles. La fortuna de Rodrigo no fue construida por él solo. Simplemente fue muy, muy bien lavada. Mi trabajo esa noche era ser la anfitriona perfecta, la esposa digna y discretamente solidaria. Mi vestido era de un azul marino profundo y calculado. Tenía mi sonrisa ensayada, fija en su sitio. En mi mano sostenía una copa de cristal llena de champán que valía más que mi primer salario anual. Estaba fría y pesada. El presentador, un presentador de noticias local con unos dientes demasiado blancos para ser reales, le entregó el micrófono a Rodrigo. Ese horrible sonido amplificado de tum tum resonó sobre el murmullo educado de la élite de la ciudad. Rodrigo levantó su copa, sonriendo a la multitud. Su voz, normalmente tan fuerte, fue cuidadosamente proyectada para transmitir confianza. Gracias a todos por venir, dijo. Esta noche no es solo sobre retribuir a esta gran ciudad. Es sobre un nuevo comienzo, un nuevo comienzo. La frase quedó suspendida allí, y, al instante, me golpeó un frío más helado que el viento de junio. Eso no estaba en el guión. Yo le había ayudado a pulir el discurso la noche anterior. Lo miré, pero él no me estaba mirando a mí. Estaba mirando más allá de los focos, hacia las sombras aterciopeladas cerca del escenario. Y, en el espíritu de nuevos comienzos, continuó Rodrigo, su voz engrosándose con una emoción fabricada que hizo que mi estómago se encogiera. Quiero compartir uno muy personal. Extendió la mano, no hacia mí, sino hacia esas sombras. Una mujer dio un paso al frente. Era joven, muy joven, tal vez 25. Su vestido era blanco, agresivamente blanco. Parecía absorber toda la luz de la sala. La reconocí al instante. Bianca Costa, una bloguera de estilo de vida e influencer, cuya marca entera se construyó en la autenticidad y productos de bienestar patrocinados. Los flashes, que habían sido educados, ahora estallaron. Pop, 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 como un pelotón de fusilamiento. El sonido era ensordecedor. Rodrigo la acercó, su brazo posesivo y firme alrededor de su minúscula cintura moldeada en el gimnasio. Miró directamente a la multitud, a las cámaras, y luego, finalmente,
Sus ojos se posaron en los míos. Me gustaría que todos conocieran a Bianca, proyectó, su voz estallando de orgullo. Mi nueva esposa. Silencio. No solo tranquilo, sino un vacío. Toda la terraza, 300 de las personas más influyentes de São Paulo, contuvo el aliento en el mismo momento. El sordo golpe de la música ambiental era el único sonido. Un latido para una sala muerta. Luego vinieron los susurros. Un siseo que se extendió por la multitud como una fuga de gas. Vi cómo subían los teléfonos. Un bosque de pequeños rectángulos de cristal. Todos apuntaban a la foto. Estaban capturando el contenido, el momento viral, el triángulo brutal perfecto. Rodrigo, el marido triunfante, Bianca, la sustituta actualizada, y yo, Marina Tavares, el excedente público, la esposa desechada. Mi cuerpo hizo esa cosa extraña y distante. Se desconectó. Me sentí como si estuviera flotando cerca de las vigas de acero, observando la escena de abajo como si fuera un programa de televisión mal escrito. Mis oídos se llenaron de un zumbido agudo, una línea digital que bloqueó el ruido. Pero mi vista se volvió imposiblemente nítida, casi dolorosa. Lo vi todo en alta definición. Vi la lástima en los rostros de los asociados junior. Vi el triunfo reptiliano apenas velado en los rostros de las mujeres que siempre habían envidiado mi casa, mi coche, mi marido. Se lo estaban bebiendo. Estaban saboreando mi humillación. Estaban esperando las lágrimas. Estaban esperando el grito, la grieta satisfactoria y desordenada cuando la anfitriona perfecta finalmente se desmorona. No se lo di. Sentí mi mano moverse, no para secar una lágrima, sino para alisar la seda sobre mi cadera. Di un paso adelante, luego otro. Estaba caminando hacia ellos, hacia el centro de la tormenta. Los susurros murieron al instante. La multitud estaba confundida. Esto no estaba en su guión. Me detuve justo antes de alcanzar el escenario bajo. Levanté mi copa, el champán apenas temblando. Sonreí. Era el mismo sonríe que usaba al finalizar un menú de catering o despedir a un jardinero. Felicidades, Rodrigo, dije, mi voz resonando claramente en el repentino silencio absoluto. Siempre te ha encantado una revelación dramática. Rodrigo parecía aturdido. Su rostro, generalmente tan controlado, parpadeó con rabia. Este desvío no estaba planeado. Bianca, sin embargo, era una profesional. Confundió mi compostura con un acuerdo civilizado al estilo europeo. Dio un paso adelante, rompiendo el agarre de Rodrigo, y extendió una mano perfectamente manicurada. «Oh, Marina», gorjeó, su voz exactamente como sus videos filtrados, todo jadeo y sinceridad. Estoy tan feliz de que finalmente podamos ser abiertas sobre esto. Espero sinceramente que podamos manejar esto con gracia. Me estaba ofreciendo un apretón de manos para las cámaras, una actuación de solidaridad femenina. Tomé su mano. Su piel era suave, hinchada con hidratación y juventud. Mi propia mano, sin embargo, sostenía una hoja muy fina y doblada de papeles que había escondido dentro de mi bolso elegante y sencillo. Cuando nuestras palmas se encontraron, deslicé los papeles dentro de su agarre. Fue una transferencia suave, un truco de magia que no sabía que poseía. Oculto por el ángulo de nuestros cuerpos y los flashes cegadores. Ella frunció el ceño, una pequeña arruga apareciendo entre sus cejas perfectas. Esto no era parte de su guión de influencer. Me incliné cerca, mi sonrisa todavía fija, mis labios casi rozando su oreja. Las cámaras seguían parpadeando. «Bienvenida a la familia», susurré.
mi voz una cuchilla envuelta en terciopelo. Él me hizo firmar esto cuando nos casamos. Deberías leerlo esta noche antes de ponerte demasiado cómoda. Presta mucha atención a la sesión 4, subsesión B, la parte sobre infidelidad y pérdida de bienes. Es matadora. Me retiré, pero seguí sosteniendo su mirada. Sus ojos, anchos y azules, finalmente registraron algo más allá del triunfo. Registraron miedo. No se atrevan a sentir lástima por mí. Yo no era la víctima que estaban observando. Ese trozo de papel en su mano no era solo un documento. Era la llave de la bomba legal que acababa de explotar. Me di la vuelta. No corrí. No me alejé enfadada. Volví a mi lugar original, cerca de la barandilla, como si fuera solo una invitada más, tal vez esperando una bebida fresca. Los fotógrafos se movieron, sus lentes girando salvajemente, tratando de ponernos a los tres en el encuadre. Rodrigo, congelado en una máscara de pura rabia. Bianca, mirando los papeles doblados en su mano, su máscara de gracia finalmente rompiéndose en confusión fea. ¿Y yo? En las fotografías resultantes, que cubrirían todos los sitios de chismes y blogs financieros por la mañana, capturarían el momento. Pero solo una de nosotras estaba mirando directamente a la lente. Solo una de nosotras parecía haber acabado de ganar. Mis ojos ya no eran los ojos de la mujer que entró esa noche. Eran los ojos de la que sostenía los códigos de detonación. Necesitan saber por qué sostuve ese bolígrafo. ¿Por qué firmé mi nombre todos esos años atrás? ¿Y por qué nunca lo dejé ir? Esa terraza fría en São Paulo está a 1.000.000 de kilómetros y a toda una vida de Campos dos Goytacazes. Campos no es un lugar al que aspiras, es un lugar de donde eres. Era una pequeña ciudad obrera, aplastada por la humedad en verano y por una nieve gris y mojada en invierno. Los mayores empleadores eran la fábrica de papel, que olía a azufre y a col hervida, y el hospital regional. Mi familia vivía en un apretado bungalow en una calle, donde todas las casas tenían un coche sobre bloques en la entrada y una esperanza profunda y permanente de una gran oportunidad. Generalmente, eso significaba un billete de lotería ganador o tal vez una demanda frívola. Nuestra casa era más apretada que la mayoría, porque incluía a mi tía, mi tío y mi prima, Juliana López. Juliana. Incluso su nombre sonaba como algo de una revista. Tenía mi misma edad, pero estábamos construidas de materiales diferentes. Juliana era toda luz y aire, con cabello rubio natural que caía en ondas perfectas, y una risa que hacía que la gente quisiera darle cosas. Ella era, como todos en nuestra familia estaban de acuerdo, desde el momento en que nació, la favorita del universo. Ella era nuestra dinastía, nuestro billete de lotería, nuestro futuro designado. Yo era la otra, la callada, la del cabello castaño simple, la que era buena en matemáticas. Yo era Marina, la que podía ayudarte con tu tarea. Mis padres y mi tía y tío operaban como un comité unificado estresado dedicado al proyecto Juliana. Cuando se compraba ropa nueva para la escuela, Juliana conseguía los jeans de marca y los suéteres de Zara. Yo conseguía lo que fuera duradero y en oferta en las tiendas americanas. Cuando Juliana quiso unirse al equipo de porristas, el dinero para el uniforme y los campamentos de verano simplemente apareció, incluso si eso significaba que la factura de la luz estaría una semana atrasada. Cuando pregunté por unirme al equipo de debate, que costaba casi nada, mi madre suspiró y dijo: «Marina, cariño, simplemente no tenemos la energía emocional para más prisas ahora. No fui maltratada, simplemente fui omitida. Mi mayor virtud, repetida constantemente por todos los adultos, era que no daba trabajo. Marina es tan buena,
les decía mi madre a sus amigas sobre café aguado. Ella nunca pide nada. Lo decían con tanto orgullo, como si hubieran entrenado con éxito a una mascota para no mendigar en la mesa. No entendían que no dar trabajo es una forma de erosión. Es un lijado lento y constante de tu propia importancia, hasta que empiezas a creer que no existes o no deberías existir. Aprendes a ocupar menos espacio, a amortiguar tus propias necesidades. El epicentro de mi educación era la mesa del comedor. Nuestras cenas eran asuntos ruidosos y tensos, con olor a mortadela frita y ansiedad. Los adultos no hablaban de política o noticias, hablaban de dinero, la falta de él, el terror de él y las estrategias para conseguirlo. La estrategia principal era siempre Juliana. Vi al padre del chico Silva conduciendo un Lincoln nuevo, decía mi tío, masticando. Su familia es dueña del distribuidor más grande de materiales de construcción en 3 condados. Juliana, ¿ese chico no te miró en la iglesia? Es asqueroso, se quejaba Juliana, tirando de su cabello perfecto. Asqueroso no importa, cariño. Mi tía la arrullaba, pasándole las patatas. Seguro es lo que importa. Puedes aprender a amar lo seguro. Discutían su futuro matrimonio como una fusión corporativa. Era un plan financiero. ¿Quién tenía tierra? ¿Quién tenía un negocio familiar? ¿Quién estaba establecido? El amor no era un sentimiento, era la garantía. Era el activo que intercambiabas cuando no tenías nada más de valor. Y yo me sentaba allí, noche tras noche, invisible y silenciosa, aprendiendo una verdad fundamental. La gente, especialmente tu propia familia, te venderá alegremente y lo llamará a cuidar de ti. Mi única escapatoria era la biblioteca pública de Campos. Estaba tranquila, estaba cálida y olía a papel viejo y cera para suelos. Encontré mi refugio en los pasillos. No solo leía novelas, leía todo. Empecé con biografías de negocios, tratando de averiguar cómo la gente conseguía dinero. Luego encontré la sección legal. Saqué libros polvorientos sobre derecho contractual, sobre estructuras corporativas, sobre testamentos y herencias. Me obsesioné. Me sentaba durante horas trazando el lenguaje denso e impenetrable con mi dedo. Empecé a ver el mundo como una serie de acuerdos, visibles e invisibles. Vi que las palabras en una página, las palabras correctas en el orden correcto, eran un tipo de armadura, eran las reglas. Las personas que eran vendidas eran aquellas que no conocían las reglas. Juré que nunca, nunca sería la persona en la sala que no conocía las reglas. Nunca más firmaría algo que no entendía, incluso si solo fuera una autorización escolar. Había una persona que me veía. Mi abuela. Madalena. Era la madre de mi madre. Una mujer dura y callada que fumaba cigarrillos sin filtro en el porche y leía el mercado de valores en el periódico. Ella no arrullaba sobre Juliana. Me observaba leyendo en el suelo y solo asentía. Tú eres diferente, Marina, me dijo una tarde, el humo de su cigarrillo enrollándose en el aire húmedo. Éramos solo nosotras dos en el porche. Esta familia, todos están buscando un rescate. Quieren ser salvados. Golpeó la ceniza en una lata de café. Una de nuestras chicas no se va a vender por dinero, pero sabrá cómo hacer que el dinero le sirva. Esa serás tú, pajarito. No dejes que te hagan pequeña. 6 meses después, murió repentinamente de un aneurisma. La familia estuvo devastada durante una semana. Luego, se quedaron simplemente molestos cuando descubrieron que su pequeña póliza de seguro de vida no pagó lo suficiente para cubrir el techo nuevo. Pero no era para ellos. Me había dejado una pequeña, pero protegida cuenta de ahorros educativos, solo unos pocos miles.
No era suficiente para una universidad de 4 años, pero era suficiente para una universidad comunitaria y un billete de autobús para salir. Era una llave. La escuela secundaria solo amplificó la división. Juliana comenzó a salir con un chico del lado bueno de la ciudad, el de los campos de golf. Conducía un convertible y le compró un bolso Michael Kors, que ella dejaba en la encimera de la cocina como un trofeo. Hablaba en voz alta por teléfono sobre fiestas a las que no me invitaban y fines de semana en la casa del lago de su familia. Yo conseguí un trabajo. Me hice barista en el Café da Praça, la única cafetería decente de la ciudad. Era el lugar donde los pocos profesionales de la ciudad, los abogados, los médicos, los pequeños empresarios, venían por su cafeína matutina. Les servía lattes y magdalenas. Y yo escuchaba. Me convertí en un fantasma, limpiando mostradores lo suficientemente cerca para oírlos. Ellos no hablaban de casarse por dinero, hablaban de pensiones privadas. Se quejaban de la sesión. Discutían sobre acuerdos de asociación y cláusulas de no competencia. Yo lo absorbía todo. Aprendí su lenguaje, ese vocabulario de poder que era completamente extraño en mi propia casa. Iba a casa oliendo a café quemado y garabateaba términos que no entendía. Deber fiduciario, calendario de adquisición, responsabilidad, y los buscaba después en la biblioteca. El final llegó durante una pelea familiar enorme sobre un préstamo con garantía que mi padre había sacado. Los gritos eran tan fuertes que podía oírlos desde la acera. Cuando entré, mi padre, con el rostro morado de rabia y vergüenza, estaba desplomado sobre la mesa de la cocina. No sé qué hacer. Estaba susurrando a mi madre. Simplemente no queda nada. Mi madre, tratando de consolarlo, gesticuló en mi dirección, congelada en la puerta. Está bien, cariño. Todavía tenemos a Juliana y Marina. Ella va a conseguir un buen trabajo estable en el hospital, tal vez en facturación. Mi padre ni siquiera me miró, solo negó con la cabeza, un gesto de pura y exhausta derrota. Ella nunca ganará nada grande, dijo. No a mí, sino sobre mí. Ella no es como Juliana. No pongas tus esperanzas ahí. No quiso ser cruel. Era solo un hecho, como decir que el cielo estaba gris. Yo no era el activo, yo era el pasivo, la que no daba trabajo, pero tampoco tenía esperanza. Esa frase se instaló en mis huesos, se convirtió en un motor. No iba a ser el pasivo, iba a ser la fundación. 2 meses después, a los 18 años, cobré la mitad de los bonos de Madalena. Empaqué una maleta y una mochila llena de libros de la biblioteca que olvidé devolver. Caminé hasta la estación de autobuses a las 5 de la mañana. Cuando el autobús partió, los vapores de diésel ardiendo en mi nariz, vi a Campos encogerse en la sucia ventana trasera. Pasamos el cartel, el verde con la pintura blanca descascarillándose. Estás saliendo de Campos 2 Goytacazes. Vuelve pronto, me prometí a mí misma que nunca volvería. Incliné mi cabeza contra el vidrio vibrante e hice un voto diferente. Algún día alguien tendrá que leer mi nombre en un contrato, les guste o no. São Paulo era el antídoto para Campos. Donde Campos era madeira desgastada e óxido, São Paulo era cristal y acero azulado. Era una ciudad de ángulos afilados y ambición implacable. Llegué con una maleta, mi mochila de libros prestados de la biblioteca y los pocos miles de la abuela Madalena. No era suficiente para una educación en una universidad de élite. No fui a la USP o a la Fundación Getúlio Vargas. Fui a la Universidad Municipal de São Paulo,
una escuela de hormigón para estudiantes que trabajaban donde todos trabajaban al menos un empleo y olían levemente a autobús. Viví en un apartamento apretado de tercer piso, sin ascensor, con otras 2 chicas, y trabajé 30 horas a la semana sirviendo mesas en un restaurante que atendía a abogados a la hora del almuerzo. Me gradué con doble especialización en finanzas y derecho empresarial, y me gradué en la cima de mi clase. Eso y unos 10 reales te comprarían una taza de café. Después de enviar más de 100 currículums, recibí una llamada. Kingsley Rowe Abogados. No eran el bufete de primer nivel que reclutaba exclusivamente de las grandes universidades, pero eran sólidos, respetables, de poder medio. Su división de derecho corporativo era conocida por ser agresiva y minuciosa. Mi cubículo estaba en el 27º piso. Una pequeña caja gris con un teléfono beige y una vista a la unidad de aire acondicionado de un edificio vecino. La alfombra olía a limpiador industrial y papel viejo. Era el lugar más hermoso en el que había estado. Fui asignada como asistente legal para Genevieve Blay. Genevieve era una asociada senior. Una mujer de unos 40 años con cabello oscuro cortado como navaja, trajes que costaban más que la matrícula de mi semestre y una expresión de impaciencia controlada permanente. Las otras asistentes legales susurraban que se comía a los nuevos contratados en el desayuno. Ella no creía en la charla trivial, creía en las horas facturables. En mi primer día, dejó caer un documento encuadernado en azul en mi mesa. Era un acuerdo de adquisición de 300 páginas y aterrizó con un golpe pesado y final. Haz la revisión de esto para conflictos y exposición de responsabilidad antes de las 5 p.m., dijo, ni siquiera mirándome. Y, Marina, no me refiero a ejecutar una revisión ortográfica. Quiero decir, léelo, encuentra las trampas, lo leí. Lo leí 3 veces. Mi almuerzo se quedó intacto en mi mesa. Encontré 3 problemas principales. 2 eran conflictos obvios de interés con otros clientes. El tercero era una serpiente enterrada profundamente en un apéndice. Era una sola frase que hacía una referencia cruzada a una definición en otra sesión, neutralizando efectivamente todo el límite de responsabilidad que estábamos tratando de imponer. A las 4:50 p.m., coloqué el documento revisado con mis notas cuidadosamente mecanografiadas en su mesa. Ella examinó mis notas. Su expresión no cambió. Ella solo gruñó. Te perdiste la ambigüedad en la cláusula de fuerza mayor, pero encontraste la trampa del apéndice. Nada terrible. De Genevieve Blay, nada terrible. Era una declaración de amor. Genevieve se convirtió en mi educación real. Ella no era cálida, no era cariñosa, pero era honesta. Me enseñó a leer un contrato, no como un documento, sino como una historia de detectives. El derecho no es sobre lo que es correcto, Marina, decía, bebiendo su café amargo negro. Es sobre lo que está escrito. La persona que controla el lenguaje, controla el resultado. Aprendí a ver la intención detrás de la jerga. Mejores esfuerzos razonables significaba: enviaremos 2 correos electrónicos y nos rendiremos. No obstante, lo anterior era la frase de la trampilla, que significaba que todo lo que acabo de prometer en el último párrafo es una mentira. Una coma faltante no era un error tipográfico, era una laguna legal de 1 millón de reales. Estaba de vuelta en la biblioteca de Campos, solo que ahora las apuestas eran reales. Yo era callada. Yo era diligente y estaba aterrorizada de cometer un error. Alrededor de 1 año después de mi trabajo, el bufete consiguió una ballena. Rodrigo Almeida. Su nombre estaba en todas partes. Almeida Capital. Era la nueva cara de la fintech.
el multimillonario carismático hecho a sí mismo que estaba revolucionando todo. Los socios estaban extasiados. Fue asignado al propio señor Kingsley, pero el trabajo real, el trabajo pesado, se filtró hacia abajo. El archivo aterrizó en mi mesa viniendo de Genevieve. El nuevo chico de oro de Kingsley se va a casar, dijo, tirando la carpeta manila. Alguna socialité. Quiere el especial a prueba de balas. Máxima protección para él, mínima para ella. Quiere estar blindado. Haz el borrador del modelo basado en su lista de activos. Fue el primer acuerdo prenupcial en el que trabajé. Durante una semana, viví dentro de las finanzas de Rodrigo Almeida y redacté el documento más brutal y unilateral que pude imaginar. Fue una educación en crueldad estratégica. Aprendí cómo los verdaderamente ricos plantan sus cláusulas. Cómo definen la propiedad conyugal como solo las cosas adquiridas conjuntamente en una cuenta bancaria específica, dejando todo lo demás como separado. Cómo limitan la pensión alimenticia y la atan a cláusulas de confidencialidad tan severas que si ella alguna vez hablaba sobre el matrimonio, le debía dinero. Estaba construyendo una jaula de papel y sentí una emoción fría y enfermiza. Este era el lenguaje de poder que mi familia nunca supo que existía. Envié el borrador por la cadena a Genevieve, quien lo envió a Kingsley. 2 semanas después, la red de chismes del buffet, que funcionaba con susurros y mensajes instantáneos, estaba ardiendo. El matrimonio se había roto. Rodrigo Almeida había sido plantado. La historia, que llegó a todas las columnas de chismes locales, era que la novia había sido atrapada con algún músico de rock indie. Genevieve y yo éramos las únicas que conocíamos la verdad probable. Su abogado probablemente leyó el borrador. Genevieve murmuró, revolviendo su café. Bien por ella. No era tan estúpida como él quería que fuera. Fue una lección que archivé. La gente siempre piensa que es la persona más inteligente de la sala, ¿verdad? Hasta que encuentran al abogado de la otra persona. Rodrigo no dejó el bufete. Al contrario. Después de la humillación de la ruptura, pareció lanzarse al trabajo. Comenzó a venir a la oficina constantemente. No solo para Kingsley, sino para el equipo de Genevieve. Estaba adquiriendo empresas más pequeñas, diversificando, invirtiendo. Y yo era la asistente legal en la sala para todo esto. Sentada en la esquina, tecleando notas, tratando de ser invisible. Él me saludaba. Marina, pero estaba hablando con Genevieve. Recuerdo una tarde de martes en julio. Estábamos en la gran sala de conferencias, la que tenía vistas a la bahía. Rodrigo estaba animado, prácticamente vibrando sobre invertir en una nueva startup de biotecnología. Estaba listo para firmar el acuerdo de financiación Serie B. Parece estándar, Rodrigo, dijo Genevieve, hojeando las páginas. Valoración agresiva, pero los términos son estándar. Dejé de teclear. Mi corazón martilleó contra mis costillas. Hablar era arriesgar mi trabajo, pero el error era tan grande. Señora Blay, mi voz era apenas un chillido. Genevieve levantó la vista, sus ojos afilados con molestia. Rodrigo se giró, su mirada pasando sobre mí, irritado por la interrupción. ¿Qué es, Marina? Me aclaré la garganta. Sección 5.2. Los derechos de arrastre están atados a los accionistas comunes, no a los preferentes. Tragué, mi boca seca. Y la cláusula antidilución en la sección 6 no cubre una fusión aguas abajo. Si esta empresa es adquirida por una entidad mayor por acciones en lugar de efectivo, toda su posición preferente puede ser diluida a casi nada. Podrían obligarle a vender a su precio, y él no tendría recurso. La sala se quedó completamente en silencio.
El único sonido era el zumbido del aire acondicionado. Genevieve se quedó mirando la página. Leyó, luego leyó de nuevo. Sus ojos se abrieron solo una fracción. Rodrigo me miró. Realmente me miró por primera vez. No como un mueble, sino como una persona. No estaba acostumbrado a que le llevaran la contraria, especialmente una asistente legal. «¿Tiene razón, Genevieve?», preguntó, su voz plana. Genevieve cerró el documento con un suave golpe. «Sí, la tiene. Una trampa muy cara. Marina, buen trabajo». Se volvió hacia Rodrigo. «Enviamos esto de vuelta a su consejo. Diles que rehacemos el 5 y el 6, o no hay trato». Después de esa reunión, Rodrigo Almeida supo mi nombre. Comenzó a invitar a Genevieve a almorzar, a los lugares caros, esos con manteles blancos y voces amortiguadas. «Y trae a Marina», añadía como una ocurrencia tardía, «que tenga sus ojos en ello». Entonces yo iba, sentada silenciosamente en mi blazer de 40 reales de una tienda de descuento, rodeada de hombres con trajes de 10,000 reales. Pedía lo más barato del menú y solo escuchaba. Pero entonces ocurrió un cambio. Después de un par de esos almuerzos, Rodrigo estaría delineando un nuevo trato, mirando a Genevieve, y luego, lentamente, sus ojos se deslizarían hacia mí. «¿Qué piensas, Marina?», preguntaría, cortando directamente a su abogado. «¿Dónde está la trampa? ¿Cuál es el riesgo que no estoy viendo?». Y yo le diría, con calma: «La cláusula de indemnización no tiene límite, señor Almeida». O, «Las provisiones de salida son vagas, no definen causa para una compra». Él estaba fascinado. Yo era lo opuesto a todos en su vida. No era aduladora, no estaba tratando de venderle nada ni de halagarlo. Yo era solo cautelosa. Yo era la chica de campos que sabía lo que era no tener nada. Por lo tanto, estaba clínicamente aterrorizada de perder cualquier cosa. Confundió mi ansiedad profundamente arraigada con una brillante perspicacia legal. Comenzó a confiar en mi cautela más que en el optimismo de sus socios. Eso, yo lo sabía, era poder. Él no me veía como una amenaza, me veía como un escudo. Fue 6 meses después de la reunión de biotecnología, noviembre. Una lluvia fría y miserable azotaba las ventanas del piso 27. Yo me había quedado hasta tarde, por supuesto. Mi paraguas barato se había invertido y roto esa mañana. Estaba parada bajo la marquesina de granito de nuestro edificio, tratando de armarme de valor para una carrera empapada hasta la parada del autobús. Un coche negro, elegante y silencioso como un tiburón, se deslizó hasta el bordillo. La ventanilla trasera tintada bajó. Era Rodrigo. «Marina, te vas a ahogar aquí afuera». Sentí que mi rostro se sonrojaba. «Estoy bien, señor Almeida, solo esperando el autobús». «No seas ridícula», dijo. Abrió su puerta y salió del coche, adentrándose en el diluvio. Abrió un paraguas enorme, negro y de aspecto caro, y caminó hacia mí, sosteniéndolo sobre mi cabeza. Estaba cerca. Olía a lancara, cítricos y ozono de la lluvia. «Entra», dijo, su voz baja. No la voz de CEO o atronadora a la que estaba acostumbrada. «Te llevaré a casa». Dudé, era poco profesional. Genevieve me mataría. «No voy a aceptar un no por respuesta», dijo sonriendo, y me guió dentro del coche. Los asientos de cuero eran imposiblemente suaves y hacía calor. Cuando el coche se deslizó silenciosamente hacia el tráfico, se quedó callado durante un par de manzanas. Luego se giró hacia mí,
su rostro iluminado por las luces de las calles que pasaban. «Sabes», dijo, «me haces sentir más seguro que cualquier abogado que haya contratado». Solo lo miré, mi corazón haciendo ese mismo estúpido martilleo que hizo en la sala de conferencias. Él sonrió, una sonrisa lenta y deliberada que no era para un socio o un cliente. «Deberíamos hablar más, Marina, y no me refiero solo a contratos». El noviazgo fueron 6 meses de vida a gran altitud, un ascenso vertiginoso de salas de conferencias a su ático, de mitigar riesgos a planear un futuro. Rodrigo no era como nadie que hubiera conocido. Era decisivo, poderoso, y se enfocaba en mí con la misma intensidad láser que aplicaba a una adquisición hostil. Propuso matrimonio un martes, no un día festivo. Fue privado en su ático, con las luces de São Paulo extendidas debajo de nosotros como una alfombra de diamantes. No hubo flash mob, ni avión escribiendo en el cielo, solo él de rodillas y un anillo con un diamante tan grande y claro que parecía agua capturada. Dije que sí. Estaba enamorada, o al menos estaba enamorada de la idea de ser esta nueva persona, la que fue elegida tan definitivamente. A la mañana siguiente, sobre café servido por su ama de llaves, el otro zapato cayó. Estaba sonriendo, sosteniendo mi mano, el nuevo diamante parpadeando. «Marina», dijo, su voz casual. «Obviamente, voy a hacer que mis abogados redacten un acuerdo prenupcial. Es solo práctica estándar. Nos protege a los dos. Lo entiendes, ¿verdad? Tú, de todas las personas, entiendes el papeleo». No vacilé. La chica de Campos, la que vio a su familia tratar el matrimonio como una fusión, no estaba sorprendida. La asistente legal de Kingsley Rowe, la que había redactado esa jaula brutal unilateral para su última novia, lo estaba esperando. «Claro», dije, mi voz tan nivelada como la suya. «Me sorprendería si no lo hicieras». Él pareció aliviado. «Genial. Mi gente enviará un borrador a... bueno, a donde quieras». «Envíalo a Geneviève Blais», dije. «Pero, Rodrigo, quiero una cosa clara. No voy a firmar un contrato de servidumbre. Tiene que ser transparente y tiene que ser justo. No soy una de tus empresas fantasma. Me reuní con Geneviève para un café secreto lejos de la oficina. Ya había dado mis 2 semanas de aviso en Kingsley Row. Me miró por encima del borde de su taza de cerámica, su expresión indescifrable. «¿Así que lo estás haciendo?», dijo. No era una pregunta. «Lo estoy. El borrador está en camino hacia ti». Ella golpeó la mesa con el dedo. «Marina, tengo que ser franca contigo. Va a traer al mejor equipo que el dinero pueda comprar. Van a escribir esto para protegerlo completamente a él. Necesitas a alguien tan bueno como yo, o mejor». «Te necesito a ti», dije. Ella suspiró. «Yo no hago derecho matrimonial, Marina. No es mi área». «Tú haces contratos», dije, inclinándome hacia adelante. «Me enseñaste a leer entre líneas. Sabes dónde están enterradas las trampas. Geneviève, confío en ti más que en cualquier abogado matrimonialista en São Paulo». Ella me miró fijamente durante un largo momento, calculando, sopesando. Luego, asintió. «Muy bien. Pero me vas a escuchar. Si digo que es malo, no firmas. No importa cuánto lo ames». «Lo prometo». El borrador llegó 3 días después. Geneviève y yo nos sentamos en la sala de conferencias vacía un sábado, el documento grueso extendido entre nosotras como un cadáver en una mesa de autopsia. Ella leyó en silencio durante casi 1 hora, haciendo notas ocasionales con un bolígrafo rojo. Finalmente,
Dejó el bolígrafo. Es malo, Marina, pero no es lo peor que he visto. Se giró a una página marcada con un post-it amarillo. Mira la sección 4, subsección B, la cláusula de infidelidad. Golpeó el párrafo con su uña perfectamente manicurada. Si cualquiera de las partes comete infidelidad probada, leyó en voz alta, según se define como relación sexual o romántica emocional con un tercero, la parte infiel pierde todo derecho a la propiedad conyugal, pensión alimenticia y cualquier distribución de bienes. Además, la parte infiel renuncia a todos los derechos sobre propiedades, cuentas e inversiones adquiridas durante el matrimonio. Ella levantó la vista. Esta cláusula funciona en ambos sentidos, Marina. Pero, estadísticamente, los hombres extremadamente ricos como Rodrigo Almeida son mucho más propensos a hacer trampa que sus esposas. Esto es una trampa, pero es una trampa que funciona para ti, si eres lista. Mi corazón estaba acelerado. Así que si él me engaña, ¿me quedo con todo? Genevieve sonrió, una sonrisa fría y afilada como el vidrio. Si puedes probarlo, sí. Esta cláusula lo destroza. Continuó hojeando. El resto es estándar. Él mantiene sus activos prematrimoniales, lo cual es justo. Los bienes adquiridos conjuntamente se dividen 50-50. Pensión alimenticia limitada, pero no terrible. Confidencialidad estándar. Pero Marina, esta cláusula de infidelidad, esta es tu arma nuclear. No la pierdas de vista. Empujó el contrato de vuelta hacia mí. Si vas a firmar esto, asegúrate de que tienes un plan. Asegúrate de que estás prestando atención. Y, por el amor de Dios, asegúrate de que si él se equivoca, tienes pruebas. Memoricé cada palabra de ese contrato. Me llevé una copia a casa y la guardé en un cajón con llave en mi apartamento. Cuando firmé mi nombre en la línea de abajo 2 semanas después, no fue solo una firma. Fue una póliza de seguro. Fue un recordatorio para mí misma. Fue la promesa de mi abuela Madalena cumplida. Yo conocía las reglas. La boda fue pequeña, elegante, en una capilla boutique en lo alto de Pineiros, con vistas a la ciudad. La familia de Rodrigo, dinero viejo de Brasilia, vino con sonrisas tensas y amabilidad helada. Mi familia vino de Campos. Juliana vino usando un vestido blanco inapropiado que se parecía demasiado a un vestido de novia. Mi madre lloró, pero no de alegría. Lloró porque no podía procesar que yo, la callada, la que no daba trabajo, de alguna manera había conseguido lo que habían pasado 18 años tratando de obligar a Juliana a hacer. Mi padre me abrazó rígidamente. «Lo lograste, Marina», susurró, su aliento oliendo a whisky barato de la barra libre. «Realmente lo lograste». No dijo que estaba orgulloso. Lo dijo como si hubiera hecho trampa en el examen. Los primeros 3 años fueron buenos. No eran un cuento de hadas, pero eran estables. Trabajé junto a Rodrigo, no oficialmente en Almeida Capital, sino como su consultora particular. Revisaba contratos, identificaba riesgos. Él me llamaba su canario de mina particular. Vivíamos en un penthouse con vistas al Parque Ibirapuera, todo vidrio y luz. Yo tenía un armario más grande que el bungalow en Campos. Viajábamos, cenábamos, y en la superficie éramos perfectos. Pero lentamente, despacio, algo cambió. Rodrigo comenzó a trabajar hasta más tarde. Empezó a viajar más. Empezó a sonreír a su teléfono y luego a voltear la pantalla cuando yo entraba en la habitación. No fui paranoica, fui entrenada. Genevieve me enseñó a leer el comportamiento como un contrato, y el comportamiento de Rodrigo estaba lleno de frases enterradas y definiciones cruzadas. Empecé a prestar atención.
Revisé los extractos de su tarjeta de crédito, los que dejaba casualmente en su escritorio. Hoteles, restaurantes. Siempre los mismos, siempre los martes. Contraté a un investigador privado, discreto, caro. Su nombre era Marcos Ferreira, un ex detective con una pequeña oficina en un edificio sin glamour cerca del centro. Él me dio fotos. Rodrigo y una joven rubia entrando en un hotel boutique en los Jardins. Rodrigo y la misma mujer riendo en un restaurante, sus manos entrelazadas sobre la mesa. Rodrigo y ella, Clara, inequívocamente juntos. Yo sabía su nombre incluso antes de que Marcos me lo dijera. Bianca Costa. Influencer, 25 años, seguidores en los millones. Vendía autenticidad y smoothies verdes patrocinados. Me senté en la oficina de Marcos, las fotos esparcidas en la mesa manchada entre nosotros. Sentí ese viejo y familiar distanciamiento, esa sensación de flotar. Pero no lloré. ¿Cuánto más? Pregunté, mi voz plana. ¿Cuánto más qué? ¿Cuánto más puedes darme? Necesito que sea a prueba de balas. Necesito registros de hotel, recibos, testigos. Lo necesito todo. Marcos, que probablemente había visto a un centenar de esposas llorosas, solo asintió lentamente. «Vas a hacer que pague, ¿verdad?» «No», dije, recogiendo las fotos y volviéndolas a meter en el sobre. «Voy a hacer que cumpla su contrato. Pasé 2 meses reuniendo evidencia». Marcos me entregó todo: registros de hotel con ambos nombres, recibos de tarjeta de crédito para joyas, ropa, viajes, declaraciones de testigos de empleados de hotel, incluso grabaciones de video de seguridad que los mostraban entrando y saliendo de la misma habitación. Lo guardé todo en una carpeta con llave en una caja fuerte de un banco que Rodrigo no sabía que yo tenía. Esperé. Elegí mi momento. El evento de gala benéfica no fue idea mía. Fue del equipo de relaciones públicas de Rodrigo. Querían humanizarlo, hacerlo más accesible. La terraza del Copacabana Palace, 300 invitados VIP, todos los formadores de opinión y agitadores de São Paulo. Rodrigo estaba radiante. Le encantaban esas cosas, el escenario, la atención. La noche anterior, mientras él ensayaba su discurso, añadí mis propios preparativos. Imprimí una sola copia de nuestro acuerdo prenupcial. No el documento entero, solo las páginas relevantes. Sección 4, subsección B, resaltada en amarillo brillante. Lo doblé cuidadosamente y lo metí dentro de mi bolso de mano. Esa noche en la terraza, cuando Rodrigo se desvió del guión, cuando alcanzó esas sombras y sacó a Bianca a la luz, mi corazón no se rompió. Hizo exactamente lo que esperaba que hiciera. Se volvió arrogante. Pensó que era intocable. Me subestimó. Cuando entregué esos papeles en la mano de Bianca, cuando susurré esa advertencia en su oído, no estaba siendo bondadosa. Estaba siendo estratégica. Ella era joven, pero no era estúpida. Ella leería aquello. Vería lo que estaba a punto de perder antes de siquiera conseguirlo. ¿Y Rodrigo? Rodrigo estaba tan ocupado presumiendo que olvidó la única regla que yo nunca olvidé. Siempre lee el contrato. Los días siguientes fueron un borrón de artículos de noticias, publicaciones en blogs y frenesí en las redes sociales. Las fotos de la terraza estaban en todas partes. Rodrigo, Bianca y yo, congelados en ese triángulo brutal. Los titulares eran predecibles. Multimillonario presenta nueva esposa frente a la anterior. Acuerdo prenupcial mortal destroza a Showman Tech. Mujer despreciada le da la vuelta a las tornas usando documento legal. Mi teléfono sonó incesantemente. Reporteros, abogados, gente con la que no había hablado en años.
Ignoré a todos. Me quedé tranquila en su penthouse. Y esperé. Rodrigo no volvió a casa esa noche ni a la siguiente. Al tercer día, llamó su abogado. Harlan Moss, uno de los tiburones más crueles de la ciudad. Señora Almeida, dijo, su voz aceitosa de falsa preocupación. A Rodrigo le gustaría sentarse y discutir una resolución civilizada. Creo que hay un camino a seguir que evita, un bochorno público adicional. Dile a Rodrigo que lea la sección 4, subsección B, dije con calma. No hay nada que discutir. Él violó los términos. El contrato es claro. Si quiere impugnar, nos vemos en la corte. Colgué. Una semana después, recibí la llamada que estaba esperando. No era de Harlan, era de Bianca. Marina, dijo, su voz pequeña y tensa. Nada como sus videos confiados. Yo no lo sabía. Lo juro. No sabía sobre el acuerdo prenupcial. Él me dijo que habías accedido a ello, que tenían un acuerdo. Dejé que el silencio se prolongara. Luego hablé. Mi voz suave, pero implacable. Bianca, él te mintió como me mintió a mí, pero tú hiciste tu elección. Ahora vive con ella. Ella colgó. 3 días después, las redes sociales de Bianca, que habían sido un flujo constante de contenido patrocinado y citas inspiracionales, se quedaron en silencio. Rodrigo también. El proceso de divorcio tomó 6 meses. Rodrigo intentó luchar. Impugnó la evidencia, alegó que fue fabricada, que yo la había manipulado. Pero Marcos había hecho su trabajo demasiado bien. La evidencia era irrefutable. Al final, el juez se sentó detrás de su estrado de caoba, gafas de lectura encaramadas en su nariz, y leyó el veredicto. El demandado, Rodrigo Almeida, ha violado los términos de la sección 4, subsección B, del acuerdo prenupcial ejecutado. Por lo tanto, conforme a los términos de dicho acuerdo, pierde todos los derechos sobre propiedad conyugal, pensión alimenticia y distribución de bienes. El mazo cayó. El sonido resonó por la sala del tribunal como un disparo. Salí de la corte ese día con todo. El penthouse, las cuentas de inversión, la participación en la propiedad de 3 de las empresas satélite de Rodrigo. No conseguí Almeida Capital. Esa había sido fundada antes de nuestro matrimonio, pero conseguí todo lo construido durante. Rodrigo Almeida, el multimillonario intocable, fue reducido. No a la pobreza. Todavía tenía su empresa principal. Pero la humillación pública, la pérdida, la narrativa, todo eso era mío. Los mismos blogs financieros que lo habían adorado ahora lo destrozaban. Multimillonario arrogante, derribado por esposa más inteligente. Acuerdo prenupcial se vuelve contra el Playboy Tech, la lección cara de Rodrigo Almeida en subestimar a su esposa. Juliana me llamó una vez después del veredicto. Su voz estaba tensa, casi acusatoria. Marina, ¿realmente hiciste eso? ¿Realmente le quitaste todo? No le quité nada, Juliana, dije con calma. Él me lo dio. Él firmó el contrato. Él rompió los términos. Yo solo lo hice cumplir. Ella se quedó callada por un largo momento. Nuestra familia, dijo finalmente, su voz quebrándose. Están diciendo que eres fría, que lo planeaste desde el principio. Tal vez lo soy, dije, pero estoy bien. Y Juliana, nunca dijeron esas cosas sobre ti, porque nunca esperaron nada de ti. Le deseé buena suerte y colgué. No volví a Campos. Nunca volví.
pero le envié a mi madre un cheque lo suficientemente grande para pagar la hipoteca de la casa familiar y las deudas de mi padre. No incluí una nota. Bianca desapareció de la vida pública durante casi un año. Cuando regresó, fue con un podcast llamado Lecciones de una caída. Hablaba sobre ser manipulada, sobre confiar en las personas equivocadas, sobre reconstruir su marca. Ella nunca mencionó mi nombre, pero todos lo sabían. Rodrigo se reconstruyó eventualmente. Hombres como él siempre lo hacen, pero nunca recuperó ese brillo, esa invencibilidad. Era solo otro CEO rico con un escándalo en su pasado. En cuanto a mí, compré un ático más pequeño, más tranquilo, en el lado oeste de la ciudad, lejos de las multitudes y los focos. Comencé a hacer consultoría, ayudando a otras mujeres a navegar acuerdos prenupciales, revisando contratos de divorcio, enseñándoles a leer entre líneas. Me convertí en la persona que deseaba haber tenido cuando tenía 18 años en Campos. La persona que podría haberle dicho a mi familia, no vendan a sus hijas, enséñenles a leer los contratos. A veces todavía pienso en esa noche en la terraza. El frío, el olor a ambición y tubo de escape, el sonido de los flashes de la cámara como un pelotón de fusilamiento. Pienso en el rostro de Rodrigo cuando se dio cuenta de que había olvidado lo único que importaba. Había olvidado lo que yo sabía leer. Pienso en la chica de Campos que se prometió a sí misma que nunca sería vendida, que nunca firmaría algo que no entendía, que siempre, siempre conocería las reglas. Esa chica ganó, no porque fuera más inteligente o más cruel. Gané porque presté atención, porque leí cada palabra, porque entendí que el poder no está en quien grita más fuerte o quien tiene más dinero. El poder está en quien controla el lenguaje. Así que, si estás escuchando esto y estás a punto de firmar algo, cualquier cosa, un contrato de trabajo, un contrato de alquiler, un acuerdo prenupcial, detente. Lee cada palabra. Contrata a alguien si es necesario. Pregunta por cada cláusula, cada definición, cada excepción enterrada en un apéndice. Porque la gente intentará venderte. Intentarán hacerte pequeña. Supondrán que no vas a leer, que solo vas a confiar, que solo vas a firmar. No lo hagas. Sé la persona que lee. Sé la persona que sabe. Sé la persona que, cuando llegue el momento, cuando intenten descartarte pública y humillantemente, puedes sonreír y entregarles el contrato que olvidaron. Esa noche en la terraza, cuando entregué ese acuerdo prenupcial a Bianca, cuando susurré mi advertencia, no la estaba salvando. Me estaba recordando a mí misma. Estaba honrando la promesa que le hice a la chica de Campos, a la estudiante de la biblioteca, a la asistente legal invisible. Estaba diciendo, tú importas, tu firma importa, tus palabras importan. Y Rodrigo Almeida, el hombre que pensó que podía borrarme con un discurso y una sustituta más joven, aprendió la lección más cara de su vida. Nunca subestimes a la mujer callada que leyó el contrato. Gracias por escuchar mi historia hoy. Si ha resonado contigo, si alguna vez te has sentido invisible o subestimada o vendida, deja un comentario. Comparte tu ciudad. Comparte tu historia. Construyamos una comunidad de personas que conocen las reglas, que leen entre líneas, que se niegan a ser pequeñas. Y recuerda, la venganza no es gritar o romper cosas. A veces, la venganza es solo sonreír y entregarles el contrato que firmaron. Hasta la próxima, cuídense. Y siempre, siempre lean antes de firmar.